Bueno, pues vamos como os prometí al ejemplo de la lámina galvanizada, la R101, de cómo calculamos el desperdicio. Digo, es una forma muy sencilla. El sentido de este ejercicio, más que el cálculo de cómo se hace el desperdicio, es entender lo que nos va a implicar esto en el rendimiento, ¿no? Bueno, como vimos, ya con anterioridad, tenemos 12 metros de largo, el sentido de las aguas es o sea, el lado más largo, y 4,65 de ancho. Ajá. Esto nos implica que vamos a tener un desperdicio porque las láminas de lo que es el ancho efectivo de las láminas es de 1.01, y entonces aquí vamos a tener, ¿no?, 1.01 2.02 3.03 4.04, y aquí al final nos va a quedar 0.61. Ajá. Entonces, con esto obtenemos nuestro desperdicio, que es, digamos, la cantidad restante, que serían 0.46. Ajá. Y esa cantidad, de una forma sencilla, es un cálculo muy sencillo, ¿no? A los 0.46 lo multiplicamos por el 12, que es el largo. Ajá. Y vamos a tener 12, 9, 6, 4, ¿no? Entonces son 2, 15, 4. Tenemos 4, no, perdón, 5. Tenemos 5.52 metros cuadrados de desperdicio, ¿no?, que es toda esta zona de acá, ¿no? Sería nuestro desperdicio, ¿correcto? De eso deducimos el porcentaje de nuestro desperdicio calculando el área. Pues el área es lo mismo, son 12 por 4.65, son 10, 6, 12, 7, 8, 4, ¿no? Pues son 0, 8, 55.8 metros cuadrados que tenemos de área, ¿no? Y esto, pues, bueno, es una regla muy sencilla, una división muy sencilla, es 5,52 entre 55.80, ajá, y aquí aproximadamente nos va a salir el 10% de desperdicio, ¿correcto? Un poquito más del que había, bueno, del que tenía yo en mi lámina de PowerPoint, porque yo había considerado que eran 40 centímetros. O sea, no había tenido en cuenta el solape de la última lámina. Lo estaba considerando en el muro colindante. Digo, porque podríamos decir, no, pues no es un desperdicio, lo podemos volar, ¿no? Pero bueno, aquí estamos considerando que estos muros son, o sea, esas terminaciones de la cubierta son muros colindantes, ¿no? Por lo tanto, no podemos utilizar, ¿no?, como un volado, ¿no? Aquí sí volaría unos 10 centímetros, ¿no?, de este lado. Ajá. Volaría 10 centímetros de este lado. Y aquí serían muros colindantes, por lo tanto no podemos aprovecharlo. Bueno, exactamente este muro iría aquí, ¿no?, en el desperdicio. Ajá. Y no tenemos forma de aprovecharlo. Entonces es un material que vamos, pues sin más remedio, a tirar, ¿no? Digo, porque reutilizar esto en alguna obra pues va a ser complicado que tengamos esa suerte, ¿no? Lo podemos guardar en bodega y ver si algún día lo ocupamos, ¿no? O sea, no, si tenemos bodega y no hay problema de dónde almacenar en la bodega, pues se puede guardar ahí. Pero por lo general es una medida muy poco habitual, ¿no? 0,46 de una lámina. Y entonces va a ser un desperdicio. Yo digo, aproximadamente el costo de una lámina de este tamaño, el costo de lámina galvanizada está a unos 200 pesos el metro cuadrado. Estamos hablando que la lámina completa son 1,200 pesos, ¿no? Aprox. Ajá. Y bueno, estamos hablando de casi la lámina completa, entonces estamos hablando de que estamos desperdiciando de nuestra matriz de costos 1,100 pesos, ¿no? Esos 1,100 pesos nadie los va a pagar.
si no los preveímos con anterioridad. Digo, en este caso, pues digo, es un área chiquita, pero si suponemos que es 120 por 46.5, esto no van a ser 10,000 pesos, van a ser 11,000 pesos, ¿no? ¿Sí? Y entonces pues sería una mayor pérdida. ¿Y qué hacemos aquí? Digo, aquí la razón de esto puede ser por dos motivos. Puede ser intencionada, ¿no? Porque el diseño así lo requería. El ancho digamos, del local, pues no tenía otro nada más que ese, ¿no? O sea, no se podía remediar. O se ha podido hacer de manera que no haya sido intencionada, ¿no? Y haber causado ese problema, ¿no? Digo, no siempre es un problema que se pueda remediar, ¿no? Si tenemos dos muros colindantes, pues inevitablemente se tiene que hacer así. Digo, podemos hacer a lo mejor una cubierta a dos aguas y poner aquí unos canalones, que el agua vaya hacia afuera, pero igual eso implicaría más gasto, ¿no? Más gasto de estructura. El tema de la cubierta pues sería prácticamente lo mismo, pero tendríamos que colocar una joist, en fin, sería más laborioso a la hora de ejecutarlo y al fin y al cabo saldría más caro, ¿no? Por el hecho de un desperdicio de ese tipo, de esa cantidad. Pero lo que tenemos que hacer en este caso, como no es, o sea, no es problema nuestro en el sentido, no es culpa nuestra de que pues el local esté así. Entonces, nuestro rendimiento, el que normalmente utilizamos para este tipo, que normalmente se utiliza 1.02 por metro cuadrado, ¿no? De lámina, por lo general 1.02, 1.03, dependiendo de la situación, pues a habría que multiplicarlo, ¿no? Por 1.10. ¿Para qué? Para que esta pérdida que estamos teniendo acá la absorba nuestro cliente y no nosotros, ¿no? Porque entonces es un dinero que nosotros vamos a absorber sin ser culpa nuestra, ¿no? Y entonces lo ideal es checar bien el plano, checar bien las medidas, calcular nuestra matriz de costos en función de todo esto, ¿no? Y no acostumbrarnos a decir, bueno, pues como normalmente lo que manejamos es 1.03, pues yo para qué voy a estudiar el plano, para qué voy a revisar la obra, si con el 1.03 me va bien, ¿no? Pero en este caso tendríamos una pérdida, ¿no? Así que por eso, siempre un precio unitario, siempre como ya he dicho en alguna ocasión y al inicio, siempre es diferente, ningún precio unitario es idéntico, ninguno. Y por lo tanto hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, esos detalles, digamos, estudiar bien todo lo que digamos a nuestra mano. Si podemos ir al sitio, si tenemos un plano, pues checar el plano, revisarlo a detalle, ¿no? Igual que las medidas estándares de nuestras láminas, ¿no? Porque a veces pues, no sabemos las medidas estándares y pues en lugar de calcular de 6 metros, pues calculamos de 2,40, ¿no? Y entonces en ese caso podemos tener aquí 2,40, bueno, serían medidas diferentes y nos sobraría aquí un cachotote de lámina, ¿no? 0,4 por 5 metros, ¿no? Nos sobraría casi 2 metros de lámina ahí al frente, ¿no? Que puede ser como un voladizo, pero pues es un voladizo que necesitaría de estructura, ¿no? Y si no tenemos en cuenta eso, estamos pidiendo láminas de 2.4 en lugar de 6 metros, vamos a tener este problema, ¿no? Que es más, o sea, es un problema mayor que ¿no? Porque vamos a tener que tirar 2 metros de lámina o llevarlas a la bodega y hasta que se utilicen de nuevo, ¿no? Y esta es la idea de este ejercicio, digo que es algo muy sencillo, no tiene nada complicado, ¿no? El ejercicio, pero es la idea de entender la importancia, ¿no? De estudiar siempre bien nuestros casos, tanto si podemos ir al sitio como revisar el plano de manera correcta para que nuestro precio unitario pues sea correcto, ¿no? Y sea el adecuado para definir el trabajo que vamos a realizar, ¿no? Y bueno, pues continuamos con el curso. Lo importante de esto es que es de vital importancia que preveamos los desperdicios en un proyecto por el tema de que si no los prevemos van a ocasionar pérdidas a nuestra empresa que no debemos de hacernos responsables de ellas cuando el problema fue que el proyecto se ejecutó mal, ¿no? O simplemente se ejecutó bien
solo que por temas de diseño, no se quiso ahorrar en ese tipo de material y entonces digo, para que nos entendamos, el culpable de ese error, ya sea adrede o siendo de forma no intencionada, pues debe pagar el costo y no nosotros, ¿no? Y por eso es bueno preverlo, porque si no lo prevemos, si consideramos como siempre, ¿no? Un 2% de desperdicio, un 3, un 5, y no consideramos que es el 9, entonces estamos cobrando menos de lo que realmente va a ser nuestro gasto, ¿no? Y eso es lo que quiero que quede claro, este, en el tema de lo importante del desperdicio, de tomarlo en cuenta y de estudiar bien un proyecto antes de sacar el precio unitario y los rendimientos, ¿no? Bueno, seguimos con lo que nos atañe el siguiente, que es, bueno, la parte esta de lo que observamos ahorita fue los materiales, ¿no? Y vamos a seguir calculando nuestro precio unitario con otros factores que pueden provocar pérdidas, ¿no? Aparte de los materiales, de manera considerable, ¿no? Que digamos de alguna forma están cubiertas con el indirecto, pero mmm, digamos que obviamente no es del agrado de nuestro patrón, ¿no? De nuestro jefe, ni debe ser nuestro agrado, ¿no? Si acostumbramos a cometer ese tipo de errores, de no tenerlos en cuenta y generar ganancias o menos ganancias, ¿no? Porque, por ejemplo, si el indirecto es del 10% y la utilidad es del 10%, vamos a ganar el 20%, si todo va bien. Pero si cometemos este tipo de errores, pues ya no va a ser el 10%, ya no va a ser el 20%, el total de indirecto y utilidad sería el 18%, y entonces pues estamos generando una pérdida, ¿no? Y a la empresa, que al fin y al cabo pues es donde van nuestros sueldos, ¿no? Por eso tenemos que cuidar todo eso. Y bueno, otra parte no menos importante que se debe tomar en cuenta a la hora de un precio unitario, la vamos a bautizar como conceptos secundarios, no se llama estrictamente así, pero bueno, así lo suelo llamar yo, y estos se refieren al equipo y herramienta y andamios, ¿no? Equipo de seguridad, que vienen determinados normalmente por un porcentaje del costo directo de la mano de obra, ¿no? Ya que están ligados de forma directa, o sea, para que nos entendamos, ¿no? Por lo general, el equipo de seguridad se toma un 2%, como vimos aquí en esta matriz, ¿no? A ver, la pongo acá. En esta matriz, ¿no? Vemos que es el 2%, no sé si se logra ver bien, el 2% del equipo de seguridad referente al costo de la mano de obra. Este es el costo de la mano de obra y lo tenemos acá y multiplicamos el 2% por ese costo, ¿no? Ese sería el costo, digamos, de lo que es nuestra, ¿cómo es? Perdón, de nuestro equipo de seguridad, ¿no? Y bueno, no siempre es necesario aplicar este concepto, por ejemplo, del equipo de seguridad, ya que, bueno, no en todas las obras de México, pues, se exige, ¿no? Como tal. Yo lo recomiendo, ¿no? Que siempre se tenga en cuenta y que los obreros, pues, lleven su equipo de seguridad como debe ser, por seguridad de ellos, ¿no? Al fin y al cabo, pues, el trabajador es nuestra prioridad, ¿no? Es quien nos genera la ganancia, al fin y al cabo. Y en términos de responsabilidades, pues este porcentaje es el que se toma por general. Digo, hay obras en el que el porcentaje por lo mejor puede aumentar porque se utilizan otro tipo no sé, arneses, por ejemplo, ¿no? En lugar del equipo de seguridad normal, pues son las gafas, el casco, las botas, ¿no? Lo que cotidianamente se suele llevar en la obra. Ese es el 2%, ¿no? Si ya, por ejemplo, estamos incluyendo arneses, o lo vamos a colgar de una fachada o algo así, pues el porcentaje aumenta, ¿no? Que ya se tomará en cuenta en función de, bueno, ya cuando lleguemos a este punto ya más estrictamente, os definiré cómo hacerlo, ¿no? Pero al fin y al cabo es un porcentaje que se calcula porque el porcentaje, digamos, medio de seguridad es eso, ¿no? Botas, cascos, guantes, gafas y pues da equivalente a un 2% del costo de la mano de obra, ¿no? En el caso de la herramienta, pues se suele utilizar igual otro porcentaje, igual del 3%. Y bueno, como se refiere la herramienta, pues es lo que va ligado a la cuadrilla, ¿no? O sea, cada cuadrilla, cada especialista tiene una herramienta que, bueno, puede ser en su caso el flexómetro, el tiralíneas, la paleta, la llana,
la máquina de corte de diamante, hilos, ¿no? Son herramientas que el especialista debe disponer dentro de su especialidad, y ese es el porcentaje que se le asigna, ¿no? Esto se calcula, bueno, igual como el equipo de seguridad, el costo directo de la mano de obra, y en términos de responsable de este porcentaje, pues digo, por lo general la cuadrilla debe de disponer de sus herramientas, ¿no? Si no es el caso de que la empresa proporcione las herramientas, entonces el costo directo debe corresponder a la empresa, ¿no? Dependiendo de quién surta las herramientas o quién proporcione las herramientas, ese porcentaje o se los lleva a la empresa o se le paga a la cuadrilla, ¿no? Al trabajador, ¿no? Dependiendo de eso. Y bueno, eso sería lo que es la herramienta. En el tema de la maquinaria, digo, es un tema pues que está ligado, pues, como bien dice la palabra, a las máquinas, ¿no? Que requieren de operador, de un especialista, ya sea el tipo de máquinas o equipos que necesitan de conexión eléctrica, digamos, o disponen de algún tipo de batería, ¿no? O algún otro tipo de energía. Esas tienen como unidad la medida la hora, ¿no? Se cotizan por hora. Ahí las veremos más adelante en la matriz de costos, para que entiendan bien cómo se maneja, pero sí es costo horario, ¿no? Y para poder calcular este valor por hora, pues se requieren varios parámetros, ¿no? Como el costo de la máquina, el tipo de consumible, ya sean gasolina, grasas, aceites, diésel, ¿no? Para dar mantenimiento. Y sobre esto se hacen unos cálculos, que lo veremos igual más adelante, y se obtiene lo que es el gasto por hora de la máquina, ¿no? Y bueno, la duración de horas de su vida útil, bueno, se emplean varios factores, ¿no? Los recambios, el mantenimiento, la eficiencia de la máquina. O sea, todo eso nos da al final un dato, después de calcular todo eso, que es el costo horario de la máquina, ¿no? Y en función de las horas que determinemos que va a estar la máquina trabajando, ¿no? Por ejemplo, una grúa, una máquina de corte, pues tiene un tiempo estipulado, ¿no? De trabajo, y sobre ese tiempo pues ya se calcula la matriz de costos dependiendo de lo que corresponda por metro cuadrado, por metro lineal o por pieza, ¿no? O como tengamos nuestra unidad, sacaremos el rendimiento de la máquina en función de su hora. Digo que eso más adelante veremos a detalle cuáles son las fórmulas y cómo se calcula un costo horario de una máquina. Y con esto, pues terminamos lo que es digamos, la definición somera de los componentes de un costo directo de un precio unitario, ¿no? Más adelante veremos también cuáles son los rangos permisibles de pérdidas en un presupuesto, ¿no? Que están entre el 2 y el 3, y los cuales a veces por no tener la suficiente información como hemos visto, o por no disponer del tiempo suficiente para analizar los precios, uno, realizamos un costo muy elevado o perdemos la licitación con esto, ¿no? O dos, realizamos un costo muy bajo por no tener la suficiente información y pues presuponemos comodidades que no tendremos y causando entonces pérdidas a la empresa, ¿no? Por otra parte, tenemos lo que son la utilización de los indirectos, ¿no? Ya fuera del costo directo, son los indirectos y la utilidad, ¿no? Que son los llamados factores sobre costo, ¿no? Por lo general son los más utilizados, digo, aunque en algunos casos también nos encontramos con el financiamiento. Veremos a detalle pues cada uno de ellos más adelante. Por el momento lo definiremos así como cómo influyen en nuestro precio unitario, ¿no? El indirecto pues se compone de los gastos de oficina y los gastos de campo. Cada empresa, dependiendo de su tamaño y de sus ganancias previstas por año, tendrá un indirecto determinado asignado a sus presupuestos. Eso ahorita más adelante veremos también cómo se calcula, ¿no? ese indirecto correctamente, que en función de eso, pues, de los gastos de oficina, como son aparatos eléctricos, ya sea computadoras, impresoras, microondas, pago de nóminas, materiales de oficina, como son hojas de bond, rollos para ploteo, de planos, café, ¿no? Todos estos gastos son los que nos definen el porcentaje de gastos de oficina, que se suman a los gastos de campo para dar como resultado lo que es nuestro indirecto, ¿no? Indirecto total. Los gastos del campo pues incluyen gasolina para los traslados, pasajes, horas de supervisión de obra, materiales de campo, como por ejemplo pues puede ser un medidor láser, flexómetros, ¿no? Etcétera. Más adelante pues veremos cómo se calculan dichos factores, tanto para los gastos de campo como para los de oficina, y obtener así el indirecto
pues real de nuestra empresa, que depende pues, del tamaño de la empresa y principalmente de las ganancias previstas al año, ¿no? En coordinación con esto, nos encontraremos frecuentemente con la utilidad, ¿no? Que es por lo general lo que más se utiliza, que viene siendo la ganancia de la empresa que quiere adquirir en la obra, ¿no? La ganancia, digamos, estricta, ¿no? Porque el indirecto es una ganancia, más que una ganancia, es un gasto que la empresa considera, ¿no? Que de ese gasto, pues, en algunos casos, obtendremos un beneficio y en otros, pues, igual el gasto del indirecto es más del que preveíamos y la utilidad va a disminuir por ese tipo de razones. Por eso hay que calcular bien nuestro indirecto. Y bueno, es al fin y al cabo eso, ¿no? La ganancia, la utilidad es la ganancia prevista de la empresa, que también, pues obviamente, está ligado al tamaño de la obra, ¿no? No es igual realizar una obra de 200.000 pesos que una de 10 millones de pesos, y por eso hay que jugar con nuestra utilidad, ¿no? Dependiendo del tamaño de la empresa, sobre todo porque al ser una obra de mayor tamaño, de una mayor ganancia, las empresas suelen bajar su utilidad. Pues eso, ¿no? Al fin y al cabo, la utilidad, el objetivo es de obtener precios más competitivos, como venimos diciendo. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo para que entendamos mejor el concepto, ¿no? Supongamos una obra de 300.000 pesos, ¿no? De, de costo sin IVA, ¿no? A esta obra le asignamos un 9% en oficinas y un 5% de campo, ¿no? El sueldo para los empleados suponemos que es de 15.000 pesos, ya con prestaciones y todo, ¿no? Que serían 75.000 mensuales, ¿no? El periodo ideal de duración de la obra, sería de 2 semanas, ¿no? Por el costo y las ganancias que queremos generar, no puede durar más tiempo, ahora veremos por qué. Y entonces, ¿no? Tenemos esos gastos, ¿no? ¿El por qué no debe durar más tiempo? Bueno, suponemos que, como estamos diciendo, que el 9% sería para gastos de oficina y el 5% para gastos de campo. Por lo que tenemos son unos 27.000 pesos asignados para oficina y 15.000 asignados para campo. Ajá. Estaríamos hablando de que en 2 semanas estaríamos generando 42.000 pesos de ganancias, que nos daría para pagar, ¿no? 37.500 pesos en sueldos y nos sobrarían 4.500 pesos del resto de insumos, ¿no? De oficinas de campo. Lo cual pues seguiría siendo rentable, ¿no? Si por ejemplo esta obra dura un mes, estaríamos obligados a tener más obras al mismo tiempo. De lo contrario estaríamos ocasionando pérdidas a la empresa, ¿no? Pues los gastos de indirectos no cubrirían el gasto de mensualidades de empleados. Ajá. Por lo tanto, es de gran importancia, como es el caso de la mano de obra y los materiales, llevar un control adecuado de los tiempos y cumplirlos. Sobre todo, ¿no? Porque como ya veremos en el programa de obra, ¿no? Veremos cómo atacar estos puntos para que se cumplan los tiempos y demás y nos favorezcan y anticiparnos para no provocar pérdidas a la empresa, ¿no? Pero el tema aquí es ¿no? Como tenemos 75.000 pesos mensuales, ¿no? Nuestra ganancia van a ser de 42.000 pesos. Pues entonces, la obra calculamos que no puede ser más de 2 semanas para que tengamos, digo, un gasto aparte de los sueldos, pues de lo que necesite la oficina, ¿no? O que necesite de gasolina para ir a obra. Ajá. Y si lo ponemos a 3 semanas, pues estaríamos ya generando un gasto superior a nuestras ganancias y entonces vamos a tener que agarrar de la utilidad para pagar nuestros indirectos, lo cual no es lo adecuado, ¿no? Y entonces no tendríamos restante para insumos de oficinas y campo. Y ese sería el problema. Y por eso hay que tener mucho cuidado con los indirectos y, por ende, controlar los tiempos de ejecución de obra, porque son los que nos marcan la ganancia de nuestro indirecto, ¿no? Si la obra no dura lo que tiene que durar, o sea, el tiempo estimado de rendimientos y todo, al fin y al cabo va a ser una obra que nos va a generar unas pérdidas, ¿no? Vamos a tener que agarrar de nuestra utilidad
en el sentido de que ya la obra no es rentable, no van a generar una utilidad menor y por tanto la empresa va a llegar a un punto en que va a tener más pérdidas que ganancias y entonces va a ocasionar que la empresa quiebre, ¿no? Por eso es importante controlar los tiempos y programación de obra en este sentido, ¿no? El factor de sobrecosto, el otro factor, digamos, hablamos de los indirectos y de la utilidad, y bueno, existe también el de financiamiento, que no es más que un tipo de obra, digamos, donde nuestro cliente pues no dispone de dinero, no nos da de un anticipo o no tiene simplemente no solo el anticipo, sino todo el gasto de la obra y entonces tenemos que recurrir ya sea a un préstamo de un banco o pedirlo o sacarlo de nuestras arcas de beneficios de la empresa y entonces tenemos que cobrar un porcentaje de interés, ¿no? Adecuado al tiempo de duración de la obra, que ya veremos cómo hacemos esto. Y eso es el financiamiento, ¿no? Por ejemplo, hay empresas como Palacio de Hierro que acostumbran a no darte anticipos hasta los 3 meses, ¿no? Aunque tú hayas realizado tu obra, el tiempo de ejecución de pagos, digamos, es posterior a la obra, ¿no? Si la obra empieza en abril, son 3 meses después, ¿no? Y entonces ellos, Palacio de Hierro, en concreto, no todas las empresas, pero Palacio de Hierro tiene un banco personal, un banco propio de Palacio de Hierro que está ligado a Palacio de Hierro y te da la opción de pedir el anticipo a su banco, ¿no? Entonces, Palacio de Hierro, mediante su banco, no Palacio de Hierro, sino su banco, te da un préstamo con un interés muy bajo del 3%. Entonces, tú pides ese dinero al banco de Palacio de Hierro, te lo dan directamente, te lo dan antes de que lleguen los 3 meses de los pagos de Palacio de Hierro. Y en el momento de que ya Palacio de Hierro te paga a ti, en esos 3 meses se lo dan a su banco y ya pues deja de cobrarte el interés, ya pagaste tu deuda, ¿no? Pero te cobran el 3% de interés. Digo, de esta forma Palacio de Hierro pues sabe bastante del manejo de la economía, ¿no? Y de la ejecución de obra. Y con esto hace Palacio de Hierro en el sentido de que si tú por algún motivo no pones ese interés, ellos van a generar más ganancia, ¿no? En el sentido de que la obra le va a costar menos de lo que tú estabas previendo. Por eso, por ejemplo, si trabajamos con Palacio de Hierro, lo ideal es poner un 3% de financiamiento, porque si no nos va a ocasionar pérdidas en 3 meses, pues del 3%, que ya veremos cómo se calcula esto, porque no es solo el 3%, ¿no? Obviamente, si son 100 pesos, 103 el primer mes, el segundo mes pues ya es el 3% sobre 103 y así, ¿no? Y entonces no va a ocasionar pérdidas. Por eso hay que calcular el financiamiento. Y bueno, con Palacio Hierro y con otras empresas que manejan de forma similar los costos y los préstamos, ¿no? Y bueno, pasado esto, ya vimos el resumen principal, digamos, de lo que serían los precios unitarios, la estructura de los precios unitarios, ¿no? En resumen, el precio unitario pues, se compone de la matriz de costos, lo cual pues, incluye los componentes de un costo directo, como son materiales, mano de obra, equipo y herramienta, maquinaria, ¿no? Equipo de seguridad, y a su vez el precio unitario final queda consolidado con los factores de sobrecosto, como vienen siendo indirectos, financiamiento y utilidad, ¿no? Pues esto es en resumen la estructura de un precio unitario, que lo que iniciamos el curso de este modo para tener claros los conceptos, ¿no? Cuáles son los conceptos que vamos a estudiar a lo largo del curso, los defino de manera somera, de manera estricta, que todos nos podamos entender, y ahorita vamos a entrar, digamos, a la definición más estricta, ya con fórmulas y para que se entienda de una forma más clara de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, de lo que es un precio unitario, de lo que se compone y cómo se maneja un precio unitario, ¿no? Pues entonces vamos a ir a lo que se llama los costos directos, ¿no? Que serían nuestro siguiente punto del curso. Y en estos pues vamos a ver materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de herramienta, ya definidos estrictamente, ¿no? Como veremos a continuación. En principio, un costo directo, pues como venimos viendo, como dije con referente al presupuesto inicialmente,
un costo directo pues es un costo aproximado, ¿no? O sea, al no existir dos procesos, digamos, constructivos iguales, intervienen habilidad de personal diferente, ¿no? O sea, intervienen rendimientos diferentes, pues depende de la habilidad del analista de costos y basarse en las condiciones promedio que tiene de sus cálculos de consumo de insumos, de desperdicios, que se concluye una evaluación monetaria adecuada al precio exacto, ¿no? O sea, porque a la estimación exacta más bien, porque al fin y al cabo el precio, el costo directo no es, digamos, una matemática exacta, ¿no? Es una previsión, ¿no? Este es algo también que es específico, o sea, cada proceso es diferente y por tanto cada precio unitario es específico, ¿no? Solo, digamos, depende de sí mismo, ¿no? O sea, no hay un precio unitario igual, ¿no? Al mismo tiempo, también podemos decir, perdón, es que se está moviendo, podemos decir que es dinámico, ¿no? Es un precio dinámico por el tema de lo que veníamos hablando, de la importancia de hacer seguimiento de las obras, de nuestras, digamos, como en el caso de Iniomex, pisos epóxicos, de hacer seguimiento a nuestras obras continuamente, a los rendimientos, a alcance del material, de la mano de obra, por el tema de que cada seguimiento que hagamos a nuestras obras, nuestro precio unitario va a perfeccionarse, ¿no? O sea, el precio unitario de la primera obra va a tener un promedio, ¿no? Un rendimiento promedio calculado que va en base de las fichas técnicas, del material y todo. Nuestro segundo precio unitario ya tendrá un promedio relacionado con los cálculos, con los rendimientos que se consiguieron en esa obra, que se perfecciona. El tercer precio unitario, pues igualmente se perfeccionará con el costo que estimemos y el costo que ejecutemos, ¿no? Y así paulatinamente iremos perfeccionando nuestros costos hasta alcanzar un precio ya con un margen de error mínimo, ¿no? Del 0.02%, ¿no? Y por eso es un precio dinámico, ¿no? Y luego, bueno, el costo está predecido, digamos, por costos anteriores, como venimos hablando, y una vez, a su vez, está integrado por costos posteriores, ¿no? Por eso el tema de que sea dinámico y, y se vaya variando con el tiempo hasta alcanzar su plena perfección, digamos, ¿no? Y bueno, la estimación de los costos de obra, pues es la clave, digamos, de una buena obra, ¿no? O sea, si no hay una buena administración, si no hay un buen control de gastos, al final la estimación va a resultar un caos, ¿no? O sea, no depende solo de la lista de costos, sino de una buena administración y un buen supervisor de obra, que al fin y al cabo van a representar, digamos, o sea, en la lista de costos es como si organizara el plan de vuelo, ¿no? Y la administración y la supervisión de obra pues son los que van a realizar ese plan de vuelo para que se ejecute bien el aterrizaje, ¿no? Sin ello no sería posible el aterrizaje, y ellos son los encargados de que eso se cumpla estrictamente como se haya marcado, ¿no? Y de que se perfeccione posteriormente a una habilidad más exacta, ¿no? Una estimación más exacta, perdón. Y bueno, y pues eso es el costo directo, ¿no? Así en grandes rasgos, y ahorita lo veremos por lo que definen a los costos directos, que son los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta, ¿no? En principio vamos a ver el material, que es pues digamos, todos son importantes, ¿no? Pero pues el material es uno de los más importantes por el tema de que es el que se utiliza en el proceso constructivo, ¿no? Y pues el material existen varios factores que nos definen en un precio unitario, cuál es el objetivo, ¿no? de calcular nuestro precio, como pues son el rendimiento ideal, ¿no? La superficie en la que se va a trabajar, ¿no? Que es importante, el modo de aplicación del material, cómo se aplica, si con rodillo, con llana, ¿no? Si es mediante aspersión, los tipos de envasado del material, que nos definirán al fin y al cabo el tipo de envase de la presentación del material, nos va a definir nuestro desperdicio y por tanto nos va a definir parte de nuestro rendimiento, como vimos con el tema de las láminas. La presentación de las láminas, esa medida estándar, nos dio un desperdicio que si hubiéramos tenido pues otro tipo de medida estándar, ¿no? Pues igual ese desperdicio hubiera disminuido, ¿no? Y por tanto disminuye el rendimiento.
Este, y bueno, también el peso del envase del material es importante por el tema de quién lo va a manejar, ¿no? Si una persona, si una grúa, ¿no? Y también el tipo de secado, el tiempo de secado del material por el tema de los rendimientos, sobre todo de la mano de obra, ¿no? No tanto como del material, porque digo, el material tiene un rendimiento de aplicación, pero su tiempo de secado, nos dará un rendimiento que tendremos que llevar, o trasladar a la mano de obra, ¿no? Y estos son los factores pues, que nos afectan, ¿no? Digamos, en un material. Y veremos ahorita, así, agarré un material al azar, una ficha técnica al azar, que es el Duraprime WP. Ajá. Y lo veremos, vamos a estudiarlo así, no a grandes rasgos, sino a detalle, ¿no? Este sería nuestro ejemplo. Como vemos aquí, primero vamos a observar las características del producto, ¿no? Que bueno, que se almacene a temperaturas adecuadas, que se proteja de la humedad y el congelamiento, que no se apliquen en concreto con escarcha a temperaturas muy bajas, ¿no? Entonces, observamos que nuestro producto contiene unas restricciones de temperatura, ¿no? Temperatura y humedades muy altas, ¿no? O sea, temperaturas muy bajas y humedades muy altas. Lo que nos indica que la superficie a la que se va a aplicar, ¿no? En este caso el concreto principalmente, debe de haber pasado su proceso de curado de 28 días, ¿no? Y por otra parte, si nos encontramos en una zona donde las temperaturas sean muy bajas, ¿no? En el caso de Chihuahua, por ejemplo, hay temperaturas extremas, ¿no? Y si lo aplicamos en invierno, pues vamos a encontrar con temperaturas bajo cero, ¿no? Pues entonces no sería recomendable aplicar el material, una sería no aplicarlo y esperarse a que las temperaturas del clima nos ayuden, o por otro lado sería pues hacernos de unos calefactores, ¿no? Calentar el concreto y así poder aplicarlo, ¿no? Sería un poco laborioso, todo depende de lo que urja el trabajo, pues ya hay que hacer esto o nos esperamos, ¿no? Y depende de nuestro cliente. Y eso obviamente pues encarecería el costo, ¿no? Habría que añadir a la matriz de costos el gasto que implica de poner calefactores y hacer que el concreto pues se caliente y podamos aplicar nuestro producto, ¿no? Este, y bueno, por otra parte debemos observar los rendimientos del producto en la ficha técnica, como vemos aquí más adelante, ¿no? Pues tenemos tres tipos, ¿no? Esta ficha técnica pues está bien definida, digo, nos da la opción de definir tres tipos de rendimientos, que es un concreto limpio, un bloque de concreto o una superficie recubierta, ¿no? Como vemos también, los rendimientos no son, digamos, exactos, en el sentido de que tienen dos valores, por ejemplo, el de concreto limpio, de 7.36 a 9.82 metros cuadrados por litro, y este factor es porque, bueno, ellos lo hacen en un caso ideal, ¿no? A lo mejor de dos extremos, ¿no? Un concreto limpio de un tipo y un concreto limpio de otro, y calculan dos rendimientos diferentes. Y nosotros lo que haremos, si no tenemos datos previos de cómo actúa este material, calcularemos la media de estas dos para un concreto limpio. Igual para el bloque de concreto, igual para la superficie recubierta. Y como había comentado anteriormente, en el caso de que no tengamos un concreto estrictamente limpio, ni un bloque de concreto que es más poroso, entonces haremos una media de las dos medias que calculamos, ¿no? O sea, ¿no? No sé si me expliqué. Digo, luego lo veremos más a detalle, en el sentido de que voy a ir al pizarrón para mostrarlo cómo se calcula el rendimiento, pero ahorita para que vayamos viendo la ficha técnica, ¿no? Y cómo funciona un rendimiento y cómo se calcula un rendimiento. Como la porosidad pues, de concreto sabemos que depende de los vacíos, la cantidad de vacíos, ¿no? Y eso pues, no va a depender del tipo de agregado, ¿no? Que se utiliza, o sea, para su elaboración, como también dependerá del proceso del curado del concreto. Por tanto, ningún concreto va a ser igual a otro, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de curado y el agregado, pues va a tener una porosidad diferente, entonces ningún concreto es igual. Debemos de tener en cuenta que los rendimientos que nos marcan las fichas técnicas, como he comentado, pues suelen ser casos ideales, ¿no? Y por tanto tenemos que sacar medias, ¿no? de estos rendimientos, ¿no? O sea, no podemos pensar que nada más que por estos rendimientos, no, pues yo voy a poner 76, voy a poner el más desfavorable para no cometer el error de comprar más material, ¿no? Y lo que nos puede pasar es que necesitemos más material del que habíamos previsto. Y si ponemos el máximo, pues vamos a tener que igual, pues
pedimos más material de que necesitamos y nos va a sobrar material, ¿no? Por eso hay que hacer como una media de ambos, ¿no? Este, que como os comento, ahorita en el pizarrón, haré de cómo calculamos el medio, que es una forma muy sencilla de hacerlo, ¿no? O sea, no tiene nada complicado. Bueno, y una vez sacadas las medidas de los rendimientos, que ahorita veremos en el pizarrón, debemos de saber en qué tipo de superficie será aplicado nuestro producto para poderlo decidir, ¿no? El rendimiento del mismo, para saber cómo definirlo correctamente. Y bueno, aquí están digamos, las instrucciones de uso sobre qué tipo de superficie. Aquí nos dice, ¿no?, que debe estar concreto curado, al igual que nos dice cómo se mezcla, ¿no? El tiempo de mezclado, que sean unos 3 minutos este, mediante, con el taladro, no se me fue el nombre, bueno, con la mezcla esta de revoluciones, ¿no? Que sean unos 3 minutos, que no dejemos residuos en la cubeta, no incluya aire en la mezcla, ¿no? En fin, como nos da una instrucción de cómo se prepara el material, ¿no? Y si tiene que tener algún tipo de reposo, en este caso son 20 minutos de reposo, ¿no? O sea, todos estos datos nos van a ayudar, más que para el material, como venía diciendo antes, para el tiempo de ejecución de la mano de obra, para el rendimiento de la mano de obra, ¿no? Y la forma de aplicarlo, bueno, pues aquí, cómo se aplica, si con rodillo, jalador o equipo de aspersión, ¿no? Y sobre eso, pues tenemos un rendimiento que va del 4.21 al 9.82, ¿no? Dependiendo de la superficie, ¿no? Y bueno, la apariencia inicial aquí nos habla de cómo funciona el producto, de cuánto tarda en secarse hasta poder aplicar otra capa, ¿no? O otro material. Y bueno, nos indica como bien hemos definido, que depende, pues, de las condiciones ambientales y de la porosidad del concreto, ¿no? Y pues todo esto que estamos viendo ahorita hay que hacerlo, ¿no?, para cualquier material, ¿no? Digo, ya cuando tengamos nuestros datos, si hacemos esto, digamos, paulatinamente, frecuentemente, perdón, pues ya solo tenemos que hacer una vez, ¿no? La próxima no tenemos que hacerlo, ¿no? Pero obviamente, al principio, para obtener los datos adecuados de nuestro material, tenemos que estudiar la ficha técnica a detalle, ¿no? Y bueno, observamos que nos piden una limpieza óptima del concreto, que eso es importante, y sobre esto, pues ya yo calculo, o más bien supongo que hay que utilizar otro tipo de materiales, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a eso. Entonces nos dicen una limpieza óptima, incluso mecánica, mediante abrasión, mediante un pulidor, por lo que será necesario en algunos casos incluir el pulidor en la mano, en la matriz de costos, perdón. Y bueno, eso será parte de la vertiente de maquinaria, ¿no? Al igual que si es necesario, se deberá aplicar un producto para juntas o irregularidades del concreto, ¿no? Ahí fue donde me di cuenta, bueno, pues que se van a tener que utilizar otros materiales antes de poner el Duraprime, como son el Vulcan 171 y el Vulcan 350 NF, ¿no? Y el 345 o 346, ¿no? Dependiendo de las milésimas de espesor que queramos poner, por lo que se sumarán más materiales a nuestra matriz de costos, ¿no?, antes de aplicar este producto. La preparación del mezclado, pues nos dice, bueno, que era de 2 a 3 minutos y, a considerar esto, ¿no?, el tiempo de secado del material, o el tiempo más bien de reposo del material antes de la aplicación. Y bueno, vamos a considerar un rodillo, que estamos hablando de un concreto limpio, por ejemplo, ¿no?, por lo que nuestro rendimiento va a ser del 8.59. Ahorita en unos minutitos voy al pizarrón y os lo muestro cómo lo hice. Pero observamos los tiempos de elaboración y los trabajos primarios y nos llevarán a calcular un rendimiento de nuestra mano de obra, ¿no? Que eso ya lo veremos más adelante. Pero esos tiempos son importantes, los tiempos de mezcla y de reposo del material. Para aplicar estos productos al completo, ¿no? Y después de esto, deducir que, bueno, como es un piso epóxico, tenemos que aplicar otros dos materiales más, ¿no?, que son el Eutane o Eutone, es decir, no sé cómo, si lo escribí bien, y el Duralcote 240, ¿no? Son otros dos materiales que se implican en nuestra matriz de costos. Todo esto nos dará resultado un precio unitario de un piso epóxico, ¿no?, con Duralcote.
Y entonces, por lo que vamos a hacer ahora, vamos a definir nuestro concepto de precio unitario a partir de los datos obtenidos en la ficha técnica y de lo que hemos deducido que este material necesita, ¿no? Ajá. Entonces, yo obtuve esto, ¿no? Fue mi decisión de concepto. Y el concepto dice, suministro y aplicación de piso epóxico de la marca Eucomex, modelo Duralcote 240, sobre superficie de concreto existente con primario de la marca Eucomex, modelo Duraprime WB, y recubrimiento protector de la marca Eucomex, modelo Euctane, ¿no? Para su aplicación final de 2 capas del producto epóxico. Incluye limpieza del concreto existente, por abrasión mecánica, reparación de grietas e irregularidades del concreto mediante los productos de la marca Eucomex, modelo Vulcan 171 y Vulcan 350NF, 345, 346, materiales, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su correcta ejecución. Esto, a mi entender, de los productos que tenemos que aplicar, sería la definición del concepto, ¿no? La definición ideal para el concepto. Y aquí pues deducimos que tenemos 5 tipos de materiales diferentes en nuestra matriz de costos, para los cuales vamos a aplicar el mismo método de interpretación, ¿no? Que hemos visto anteriormente. O sea, tenemos que estudiar la ficha técnica de cada uno, ver qué incluye, cuáles son sus condiciones, sus restricciones, cuáles son sus rendimientos, y para saber cuál debemos utilizar, ¿no? Debemos tener en cuenta unos datos inicialmente, serían el estado del concreto, por lo cual voy a suponer 4 tipos de concreto diferentes, ¿no? O sea, vamos a suponer que tenemos 1000 metros cuadrados en una nave, y esos 1000 metros cuadrados vamos a la nave, a visitar la obra, y nos encontramos con 4 tipos de concretos diferentes, ¿no? O sea, 4 tipos de estados de concreto diferentes, ¿no? Que lo vamos a definir a continuación, ¿no? 1. Tendríamos de la figura 1, bueno, pues pasó un perrito y pues el perrito pues nos jodió, ¿no? Y pues podemos observar que tiene irregularidades, lo más notable son las pisadas del perro, por lo que sería necesario abrasión mecánica, ¿no? Y posterior a ella realizar una correcta limpieza y aplicar el bulque, los 2 materiales bulque, ¿no? Para tapar las patitas del perro, ¿no? Y con esto, pues sería una posterior limpieza a abrasión mecánica, una vez, ya sea con abrasión mecánica o igual mediante un cepillo de estos high de metal, ¿no? Para pulir un poco el bulque. Y luego de esto, pues ya aplicaríamos el Duraprime, y posteriormente de unas 4 horas que cura, o sea que más o menos está para el tacto, para poder aplicar el Lucatone, el Lucatán, o el Lucatán y terminar la aplicación con el epóxico Duralcote 240, en esta figura, ¿no? En la otra figura, en la figura 2, pues igual tenemos otras irregularidades, ¿no? Que tenemos varias grietas, ¿no? Por lo que es necesario la abrasión mecánica, pulir un poco el sitio, y después de ello realizar una correcta limpieza y aplicar los materiales Vulcan de nuevo en las grietas, ¿no? Para posteriormente volver a cepillarlo, a dejarlo liso y realizar una limpieza y aplicar el Duraprime para después, pasadas 2-4 horas que seque al tacto o como sea adecuado para aplicar la siguiente capa de Eucatán, y terminar con la aplicación del epóxico Duralcote, ¿no? Esa sería la figura 2. En la figura 4, pues podemos observar que tenemos un concreto que pues está bien, ¿no? Está en buen estado. Tiene algunas irregularidades ahí de algunas, digamos, ¿cómo diríamos? Pues sí, ¿no? Un tipo de irregularidad que se puede remediar o arreglar con una pulida, ¿no? Entonces solo sería necesario la pulida, aplicar el Duraprime, y dejarlo, bueno, a eso quería ir. El tipo de superficie del concreto, pues se evalúa, ¿no? Por ¿cómo se llama? El concreto de superficie, ¿no? Ya sea el tipo de rugosidad, ¿no? Y en este concreto, la figura 3, en concreto, en la figura 3, pues nos encontramos con un SSP de 2 a 5, ¿no? Y si vemos en la ficha técnica del Duraprime, si tenemos un concreto de este tipo,
que su rugosidad de 2 a 5, no es necesario la aplicación de los Vulke. Pues entonces, lo que hacemos en la figura 3, con una pulida, ¿no? Simplemente para dejarlo un poquito más lícito, con eso ya directamente aplicamos el Duraprime, nos vamos al Eucatán, perdona mi inglés, no me sale este nombre, el Duralcote, ¿no? Y ya estaríamos con la figura 3 resuelta, ¿no? Y la figura 4, pues ahí sí está en perfecto estado y no tenemos problemas de nada, solo una limpieza, ya aplicar nuestro Duraprime, y el siguiente, que es el Yucatán, o el Yucatán, y el Duralcote, ¿no? Y ya con eso tendríamos definidos nuestros, digamos, nuestros conceptos para poder calcular los rendimientos de cada material, ¿no? Y bueno, vamos a suponer que en estos 4 casos, y ya acabo, porque ya me estoy pasando de la hora, vamos a suponer que estos 4 casos, pues lo podemos encontrar en una sola partida a ejecutar, ¿no? O sea, como venimos hablando, que vamos al sitio y encontramos estos 4 casos, y pues entonces nos encontramos que son 1000 metros cuadrados, vamos a suponer eso, y de que esos 1000 metros cuadrados de la figura 1 tenemos un 15% del área, ¿no? De la figura 2 tenemos un 10%, de la figura 3 un 25%, y de la figura 4 tenemos un 50%, ¿no? De esos materiales, ¿no? Luego, esto lo vamos a ver a continuación, ¿no? Ya a más detalle. Antes de irnos aquí, lo veremos en el pizarrón, cómo se hizo, o no sé si mejor, pero sí, prefiero verlo primero en el pizarrón y ya luego vamos paso por paso, uno por uno, y lo vamos definiendo en pizarrón y pantalla, ¿sí? Y bueno, con esto acabo, ¿no? Con esto acabo lo que es esta sesión para no agobiarnos más del tiempo necesario. Y lo que veremos en la siguiente, digo, en esta pues hemos definido, si mal no recuerdo, a ver si no me pierdo yo, nos quedamos iniciando con el ejemplo de la lámina, que es aquí, y estuvimos viendo lo de los costos indirectos, el factor de sobrecosto, ¿no? La importancia de nuestro indirecto, del tiempo de ejecución de obra para que no afecte a nuestro indirecto, ¿no? De la utilidad, del financiamiento, ¿no? O sea, vimos a grosso modo lo que es la estructura de los precios unitarios, y al final nos metimos ya más de lleno en el costo directo y los materiales, ¿no? Y os definía a grosso modo, pues bueno, cómo se estudia una ficha técnica, cómo debéis estudiarla, para que al final podamos obtener un concepto adecuado de nuestra definición de precio unitario, lo más correcto posible, ¿no? Dentro de nuestras capacidades, para poder luego definir en obra, ¿no? Qué producto vamos a aplicar, qué rendimientos, qué porcentajes de cada producto o de cada zona, de cada área, porque cada área, en este caso del piso epóxico, cada área de este tipo nos va a implicar más o menos material, ¿no? Y entonces, luego, en la siguiente sesión, veremos pues cómo calcular un rendimiento, y al final veremos los rendimientos de cada uno y qué aplica, ¿no? O sea, cómo se hace, cómo se debe hacer y cuáles son los inconvenientes y todo esto, ¿no? Y bueno, ya me despido, ya me pasé de la hora, como os prometí, no más de una hora, para que no os agobies mucho. Y pues si estáis locos por ver el siguiente capítulo, pues ahí os animo a verlo, estará subido en la misma semana, ¿no? Saludos.